on the desert heat. His daddy's got a bag that's so hard to beat. I bought me a ticket, got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? A lot of chicks are bull in the book I read. Only man I know that got up from the dead. A lot of people living by the words that I said. I'm checking out the show. Hola a todos. Bienvenidos a la que va 51. Y no os habéis equivocado de podcast. Ni yo me he vuelto a un loco. Esto que estáis escuchando es la canción que hizo Jim Sullivan en el disco de 1969 llamado UFO. Un disco que dedicó a los ovnis. Seis años después de grabar este disco que era espectacular, pero que no tuvo mucho éxito, sí que se ha convertido en un disco de culto ahora con el tiempo. 6 años después, este músico que trabajó con los mejores guitarristas, bateristas de la época, 6 años después, Jim Sullivan desapareció en el desierto en Nuevo México y nunca más lo volvieron a ver. Los ovnis siempre han fascinado a los músicos de rock. Y uno de los acontecimientos más misteriosos de esta combinación fue lo que le pasó al cantante Jim Sullivan. Su desaparición abrupta a sus 34 años aún no ha sido resuelta. Jim grabó en 1969 su primer álbum, del que hemos escuchado la canción UFO. El álbum también se llamaba UFO y estaba, se dice, obsesionado con los extraterrestres. En el RAF, en un bar de Malibu, California, Jim Sullivan era un cantautor que empezó tocando en ese bar y se convirtió en toda una celebridad. Había fans de este músico que iban a verlo, como el actor Harry Dean Stanton y otros personajes y actores de Hollywood. Sullivan se va muy bien con el ambiente de cine. Apareció en un cameo de una película. El film tenía una banda sonora increíble, incluía a Jimi Hendrix, The Beatles, Steppenwolf. A ver, yo tampoco conozco a todos estos, pero Jimi Hendrix sí. Pero se ve que en su época eran gente espectacular. De sus sesiones en el bar de California, en el RAF, que era un bar de conciertos muy famoso, un grupo de patrocinadores vieron su talento. Pusieron dinero para grabar su primer disco, del que hemos hablado, el disco llamado UFO, y se dice, o él contaba, que irradió toda la presencia extraterrestre que había vivido en sus letras, que según el músico era
fundamental todo lo que había vivido y todo lo que había leído de extraterrestres a la hora de componer. Los músicos que lo acompañaron en su primer disco eran miembros de la Working Crew, habían acompañado a los Beach Boys y a Simon y Garfunkel. Como veis, no era un Mindundi, no era un tío cualquiera, un tío que estaba rodeado de músicos muy buenos. En 1970, este hombre, 1970, perdón, antes de 1970, este hombre dijo que era el séptimo hijo de un granjero de Nebraska que llegó a la gran ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Sullivan también contó que decidió dedicarse a la música cuando se sentaba a escuchar grupos de blues que ensayaban en varias casas donde él vivía. Siempre observaba de muy pequeño ya a los guitarristas con atención, contaba que se iba a casa y empezaba a practicar canciones, hasta que le salían callos en las yemas de los dedos y su mente casi explotaba de tanto intentar reproducir esas canciones que estaba escuchando. Dijo que también había trabajado con varios grupos de rock y que la música en su interior cada vez era mucho más fuerte, y ya al cabo de unos cuantos años decidió mudarse a Los Ángeles y se concentró en escribir canciones, porque su mayor ilusión, su mayor sueño era grabar un disco y ser un cantante famoso. Tenía un estilo folk rock y, increíblemente, el disco UFO, del que habéis escuchado una de sus canciones, tuvo muy poquito éxito. Sullivan siguió actuando en el RAF, tocando sus canciones y otras, y en otros clubes, pero veía que no salía de ahí, no crecía como músico, no tenía oportunidades, y empezó ya a deprimirse, atravesó una fuerte adicción al alcohol y básicamente se podía decir que tocó fondo. Esto llevó a Sullivan a hacer las maletas, se fue solo con su Volkswagen Beetle con el fin de ir a Nashville, el lugar donde en esa época había más clubes para tocar y más grupos que tocaban en directo. Le prometió a su mujer Carol y a su hijo Chris que volvería con ellos cuando ganara algo de dinero, pero esa sería la última vez que su familia lo vio con vida. En 1998, un grupo de cineastas integrado por Jennifer Mash, Mel Esgin y Matt Sullivan intentó saber qué sucedió y recorrió Estados Unidos para seguir los pasos del cantante, los pasos de esos últimos días antes de desaparecer. Hablaron con sus amigos, compañeros de trabajo, familiares y intentaron hacer como un mapa de lo que le había podido pasar. Los cineastas entrevistaron a dos músicos, Don Randy y Jimmy Bond, y decían recordar poco a Jim Sullivan. Y eran músicos que, en teoría, habían tocado en el mismo sitio o habían tocado con él. Pero se ve que no, entre los músicos tampoco caía demasiado bien, a pesar de su gran talento. El productor del álbum original, Al Dobbs, tenía una colección, guardaba viejos contratos, la foto original de la portada del álbum UFO y una imagen del cantautor caminando por el desierto. Y la investigación, después de recopilar un par de pistas, fue una de las historias más extrañas del rock. Incluso llevó a este equipo de cineastas a rodar en el desierto de Nuevo México para intentar esclarecer qué le ocurrió a Jim. En un blog
llamado Aquarium Drunkard, cuentan que llegaron a un pequeño pueblo situado a 2 horas al este de Albuquerque por la Ruta 66. Se parecía más a un pueblo de Texas antiguo que a uno de los pueblos que colindaban el vasto desierto de Nuevo México. El equipo de investigación reconstruyó los últimos días del músico del siguiente modo. Jim Sullivan salió de Los Ángeles en su Volkswagen el mediodía del 4 de marzo de 1975. En las primeras horas de la mañana del 5 de marzo fue detenido a las afueras de Santa Rosa por desviarse de la ruta y conducir en zigzag. Lo llevaron a la comisaría de la policía local porque pensaban que iba borracho y le querían realizar un test de alcoholemia. Increíblemente superó sin problemas el test, ya que dijo que solo se había quedado dormido y no había ni una gota de alcohol en su cuerpo. Hay un motel muy pequeñito en la ruta 66. No hay nada alrededor, solo hay este pequeño motel. Este motel fue el motel La Mesa. Cuando salió de la comisaría, Jim se registró en el motel. Y este es el motel donde prácticamente fue la última vez que alguien lo vio. Como he dicho, salió de la comisaría. Le dijeron los policías: mira, han hecho 15 horas de viaje conduciendo, ven a descansar. Le recomendaron este motel y se registró y se metió en el motel, aparcó su coche a las afueras, en el parking, y se registró. Pero después los informes policiales que consiguieron recuperar indicaban que no había dormido en la cama, que se había registrado, había aparcado su coche, que lo habían visto entrar los gerentes del motel, pero que nunca había dormido en la cama, que esa noche la cama estaba completamente hecha y la habitación estaba cerrada desde dentro. Eso significa que se registró, pero no saben si entró en la habitación o no. Lo vieron subir la escalera, pero no saben si este hombre entró o qué hizo, porque si es verdad que estaba cerrada desde dentro, y eso les resultó muy extraño, y tampoco encontraron ninguna cosa en su interior relacionada con James Sullivan, ni ninguna camiseta o una maleta o lo que fuera. Aquí empezaba ya el misterio. Y por otra parte, el coche de James Sullivan fue hallado a las afueras de un rancho a 41 kilómetros del motel. Claro, a partir de ese momento ya los relatos difieren un poco, porque no se sabe si fue a ese rancho por algo en especial o habló con los trabajadores del rancho. No se ha aclarado mucho este punto, pero sí que es muy extraño que se registre después de 15 horas de conducir, de quedarse dormido, que la policía lo salvó prácticamente, porque si no se podía haber pegado una castaña increíble con el coche. Le recomendó que se fuera a este motel, se registró, pero se ve que nunca estuvo dentro del motel durmiendo. Sí que era algo muy misterioso, se encontró la puerta cerrada desde dentro. Cuando la policía encontró el coche de Jim, estaba también cerrado y con el motor apagado. Se encontraron varias cosas en el coche, incluyendo la billetera de Jim, la guitarra, la ropa, las cintas que tenía grabadas con sus canciones y algunos cassettes de otros grupos. La familia de Jim viajó rápidamente para unirse a los grupos de búsqueda, pero todo el rastreo resultó estéril. Nunca se encontró en esa zona ni una pista ni el cuerpo del cantante. El manager de Sullivan, Robert Buster,
Ginter, declaró horas más tarde, días más tarde, que durante la madrugada de una larga noche, hacía un par de semanas, estuvieron hablando acerca de qué harían si tuvieran que desaparecer. Y Jim dijo que se adentraría en el desierto y nadie lo volvería a ver jamás. Eso dijo Ginter, este manager. No sabemos si lo dijo por algo en especial o... No digo que se lo inventara, pero es curioso que ocurra eso y él cuente que le comentó que haría eso justamente exactamente igual. Pero bueno, vete a saber. Y estas palabras del manager, junto a las letras del disco UFO, empezó a hacer pensar a la gente. Se empezó a investigar las letras de las canciones. Se ve que el disco estaba repleto, plagado de referencias a los ovnis y al desierto. Muchos seguidores que empezó a tener, curiosamente, más después de la desaparición, que empezaron a oír sus canciones. Empezaron a inventar o pensar una hipótesis. Plasmar una hipótesis. Y la única explicación a posible misterio de, sobre todo, los fans o los seguidores, era que a Jim lo habían abducido unos extraterrestres. El cantautor, que habría sido abducido por seres de otros planetas, esta hipótesis, esta teoría, empezaba a coger muchísima fuerza. Para la investigadora Jennifer Mash, hay un legado más importante aún que la extraña casualidad de la desaparición de Jim Sullivan. Su gran disco UFO. Dijo, su voz tiene un sonido curtido, que va de la música country al rock. Los arreglos musicales de UFO son excelentes, pero también oscuros e inquietantes. Finalmente sus canciones están llenas de desesperación. Y esta investigadora deslizó una hipótesis acerca de su desaparición. Hay algo en sus letras que es increíblemente misterioso. También dijo que uno de los amigos de Jim señaló que se había dejado la guitarra en el coche. Él dijo que lo conocía muy bien, que si Jim iba a desaparecer, eso sería lo único que se habría llevado. Porque desde muy joven, donde quiera que estuviese él, siempre estaba con la guitarra, ya que cuando no tocaba en los clubs, y antes de tocar en los clubs, en el club rap sobre todo, siempre se ponía en alguna esquina a ganarse unos dólares tocando su guitarra y su música. De hecho, en una de las pocas entrevistas publicadas que le hicieron a Jim Sullivan, este declaró que su guitarra era su mundo, que su guitarra era lo que más quería, que toda su vida estaba dedicada a la guitarra, y dijo en esta entrevista, espero que el oyente de mis canciones reciba tanto placer escuchando mi música como el que siento yo cuando la produzco. Nunca se ha encontrado absolutamente nada de Jim Sullivan. Nunca se ha encontrado una pista, un testigo, alguien que hubiera visto algo. Nada. Absolutamente nada. La portada de UFO son 5 fotos de la cara de Jim en blanco y negro mirando hacia el cielo. Como he dicho, hubo una hipótesis que era de la abducción
Después empezó otra hipótesis. Se creía que el rancho donde había aparcado pertenecía a una familia relacionada con la mafia de Chicago. Otros dijeron que se podía haber suicidado. Pero... ¿y si de verdad había sido abducido por estos seres a los que tanto mencionaba en sus canciones? No se sabe absolutamente nada, ni creo que se sepa nada de este cantante que tenía algo especial, que estaba obsesionado con los extraterrestres y que desapareció, se cree, en el desierto de Nuevo México. ¿Se podía haber suicidado? Es posible. Pero nunca lo hubiera hecho sin su guitarra. Gracias a todos y hasta la próxima. Shaking like a leaf on the desert heat. His daddy's got a bang that's so hard to beat. I bought me a ticket, got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? A lot of chicks are pulled in the book I read. Only man I know that got up from the dead. A lot of people living by the words that he said. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Think he'll ever come again a different way? Maybe he is coming all lives away. Too much goodness is a sin today. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? There's something happening, it isn't too clear. Just a little different than previous years. I think the happiness is getting very near. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come